Ana María, hola, ¿cómo estás? Ana María, buen día. Andrés, hola. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, gracias. Julián, ¿cómo estás? Estamos tomando el registro de asistencia, si se quiere. Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Ah, bueno, Andrés, me alegra. Y Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, sí, señor, gracias. Ah, bueno, listo. Otra vez, Ana María, ¿me escuchas? Ok, ya está reactivando su Buenos audio. días. Ah, hola, Ana María. Ok. Bueno, entonces les decía, vamos a empezar hoy eh, con tres comerciales pequeñitos. El primero, mañana tenemos evaluación parcial de lo que hemos visto hasta ahora. Las evaluaciones, lo dijimos al comienzo, las hacemos sobre los temas que hemos tocado, sobre las cosas que hemos dicho. Luego entonces sirven las grabaciones, sobre las presentaciones que hemos usado. O sea que les sirven todo el material que está publicado en el sitio. ¿De acuerdo? No tiene eh, ninguna complejidad. Es más una comprobación de qué habría que fortalecer. ¿De acuerdo? Eso lo colgamos en la plataforma y lo copiamos al WhatsApp para que ustedes puedan acceder desde donde estén y en las condiciones de tiempo pues puedan responder y devolver. ¿Sí? Es clave la hora en la que deben regresarlo, porque en la medida en que no lo entreguen en esos tiempos pues empiezan a perder puntos. ¿Listo? Primer comercial. Segundo comercial, no está Sofía, pero ha avanzado en el tema del parcelador. Por ahí vi que tiene 3 sesiones cargadas. La idea es completar hasta el viernes. A partir de hoy y hasta el siguiente viernes, entonces nos ayuda con la monitoría Sebastián Cristancho, lo habíamos dicho ya. Igual, estar atento a los temas que se desarrollen y diligenciarlos del parcelador, temas, actividades y demás, ¿vale? Sebastián. Sí, señor. Y el siguiente lunes, para que vamos de una vez, lo haría Ana María. Entonces, Sofía, Sebastián, Ana María, y miraríamos la última entre Andrés y Julián, o entre los dos. Perfectamente lo podrían hacer. Eh, Tres, entonces, hoy vamos a tocar el tema de la logística internacional. Eh, es uno de los temas que más le apasiona a quienes estudiamos y trabajamos en este mundo, en el mundo del comercio exterior. Es el tema que nos permite cotizar internacionalmente el precio de una exportación o de una importación. Lo que normalmente les piden a ustedes cuando llegan a una empresa a trabajar como técnicos auxiliares, como profesionales, es que hagan cotizaciones. Por ahí empiezan siempre las operaciones internacionales, de acuerdo con una cotización. En el comercio internacional, la cotización se hace de acuerdo con una cosa que se llama los Incoterms, o los términos del comercio internacional. Eso traduce International Commerce, comercio, términos. Es fácil. Y recogen uno de los aspectos del comercio exterior que hoy en día cobra cada vez más importancia. Incluso se dice que la distribución física internacional o la logística internacional, como le llaman otros, es todavía más importante que la propia transacción. Es decir, usted hace el negocio, pero más importante que hacer el negocio
está la entrega de la mercancía en las condiciones negociadas. Insisto, es uno de los temas más atractivos, pero también más importantes hoy en día del comercio. Por dos razones. Primero, porque el transporte de la mercancía entre el punto de venta hasta el punto de entrega equivale más o menos al 30% del precio final. Es decir, que si haces bien eso, entregar, tienes el 30% de los costos controlados. También es importante el tema de la logística o de la distribución, porque lo dijimos creo que en la introducción. A ti de nada te sirve vender barato o vender a buen precio, pero entregar a destiempo. Es decir, después de que ya el cliente no necesita la mercancía, llegaste. O hacer un muy buen negocio, una muy buena transacción, pero además de llegar tarde, que es malo, llegas con la mercancía deteriorada, que es perverso. Entonces, para los entendidos en el mundo del comercio, hoy en día, ese componente, el de la distribución física internacional, se conoce con las siglas DFI, es clave dentro del éxito en el comercio exterior o en las operaciones internacionales. Como les decía, nos sirve para hacer las cotizaciones y además para resolver otro tipo de problemáticas. Hoy al final de esta sesión hacemos una pregunta tipo quiz para nuestro tercer quiz. ¿Listo? Para que estén pues atentos y cualquier cosa me la puedan preguntar. La DFI es digamos, tema de todo un semestre, incluso de diplomados, incluso de carreras profesionales, por lo que les acabé de mencionar, porque el éxito de una operación internacional está ahí. Miren que el nombre lo dice, distribución física internacional. Distribución porque implica la movilización de las mercancías entre el lugar de venta y el lugar de compra. Física porque es eso, son las 100 toneladas de maíz, perdón, o las 200 unidades de computador. Es coger físicamente esa mercancía y trasladarla, pasarla por una serie de procesos hasta llegar al lugar del que compró. ¿Listo? Por eso es física, por eso es distribución. Y es internacional porque participan personas, empresas, gobiernos de 2 o más países. Eso también puede suceder en el nivel nacional. De hecho pasa, pero es menos importante, ¿verdad? Porque para entregar una mercancía de Fontibón a El Restrepo, pues no hay mayor complejidad. Pero para entregarla entre Fontibón o El Restrepo y Guadalajara en México, sí hay mucha complejidad, porque tienes que transportar internamente, tienes que transportar internacionalmente, tienes que transportar otra vez internamente en el país de llegada y todos los procesos adicionales que eso implica. Entonces, atención porque, insisto, es un tema de fundamentación, pero va a marcar de aquí en adelante la manera de relacionarse con el tema. Como siempre, pues vamos a compartir una presentación
que nos ayude a hablar del tema. Vamos a ver si... vamos a ver si la tengo acá. Disculpe un momentito yo. No, aquí no está. Tampoco. Disculpe un momentico. Procuro mirar dónde me quedo. Estas cosas que uno abre, pero después... Acá. Bueno, entonces vamos a combinar varias herramientas, incluso una hoja de Word para ir escribiendo y haciendo cosas. Aquí estamos otra vez, compartamos pantalla. Esta presentación es de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí pueden mirar el logo. Yo creo que les dije, vuelvo y lo repito, porque estas entidades, todas las entidades, nosotros vimos un grupo, un ejército de instituciones y vimos qué hacía cada entidad. Y hay unas que se dedican solo a capacitar, fíjense, solo a entregarle herramientas para quienes participan en estas operaciones, pues estén mejor preparados. Yo podría solamente dedicarme a mirar todo el material que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. Importante, chicos, para que lo tengan a la mano más adelante. Todo lo que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá en materia de comercio exterior es muy importante y didácticamente es muy fácil de seguir. Todo lo que tiene la Organización Mundial de Comercio, la OMC, es una de las páginas, si no la más importante a nivel mundial, por la cantidad de información, de videos, de entrevistas que tiene, de cursos. Yo, por ejemplo, enorgullezco en decirlo, he hecho cursos en la Cámara de Comercio de Bogotá virtuales de un mes y me han ayudado bastante en qué hacer. Entonces ténganlo en la mano, son gratuitos para que siempre cuenten con una opción adicional de aumentar lo que están aprendiendo. El Banco de Colombia también tiene una guía interactiva muy buena, excelente diría yo, para quienes están empezando en el mundo del comercio exterior. De modo que, insisto, como esto es una actividad tan importante para empresas, para personas, para el propio gobierno, existe todo un, digamos, una compilación de materiales, de información en las que se pueden apoyar. Distribución física internacional. Como decía, otros le llaman logística. ¿Por qué? Es un proceso que se desarrolla, ¿cierto? Para ubicar las mercancías que son transadas en el punto acordado entre las partes. La logística es un conjunto de etapas, de eslabones. Es una cadena que yo tengo que desarrollar cuando quiero completar un propósito, ¿cierto? Nos dice el material que yo tengo que cumplir con unos términos negociados. ¿Dónde me va a entregar? ¿Cuándo me va a entregar? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Qué documentos me debe agregar? ¿Qué pasa si la mercancía sufre un deterioro? Todos estos aspectos están recogidos en el concepto de logística. Y tiene que hacerse cumpliendo con una cosa que se denomina la regla de oro. Tomen nota. La regla de oro de la logística es reducir al máximo los tiempos de entrega.
lo que conoce o lo que los americanos denominan como el just on time o el justo a tiempo, para decir usted debe entregar las mercancías justo en el tiempo acordado. Entonces, otra vez, en el comercio exterior, las mercancías obligatoriamente tienen que desplazarse entre el lugar del que vende y el lugar del que compra, ¿cierto? Es una actividad que implica que quien la va a desarrollar debe garantizar tres cosas justo a tiempo. Es decir, que la mercancía se entregue cuando se pactó, ni antes ni después. Si la entregas antes, le puedes crear un problema a tu comprador, porque a lo mejor él no está preparado para recibirla. Si la entregas después, peor. O sea, es justo en el tiempo acordado. Está asociada con el comercio, no quiero que la vean como otra cosa, no. Está asociada con el comercio, pero es ese pedazo del comercio que implica la entrega de la mercancía, es decir, después de que hiciste el negocio. Segundo aspecto, primero dijimos justo a tiempo. Segundo, costo mínimo. Es decir, debes tratar de hacer esa entrega al mínimo costo posible, porque como les decía, los costos son un componente del precio con el que vas a competir. Y si se te sale de control el costo de la movilización, pues te va a salir más caro el producto final. Entonces el costo debe ser el mínimo posible. Es decir, que si tú tienes que almacenar la mercancía mientras llega el buque para recogerla, ojalá sean los días exactos. Por ejemplo, tú calculas antes que el buque llega a Cartagena el sábado que viene. Eso ya lo puedes investigar con la naviera. Tu mercancía sale por Cartagena. No tienes necesidad de llegar un mes antes, 15 días antes. ¿Por qué? Porque esos días de almacenaje te van a encarecer el precio de la DFI. ¿De acuerdo? Debes calcular el tiempo que necesitas para llegar y estar al momento de embarcar. Si una empresa de transporte en Colombia te cobra por llevarte la mercancía entre Bogotá y Cartagena, 7 millones de pesos. Pero tú tienes alguien que te provea esa mercancía en Cartagena. Sí, tú puedes recibírsela a algún productor, fabricante en Cartagena y te ahorras ese trayecto. Logras estar apuntándole al costo mínimo. Entonces, insisto, estamos dentro del comercio, ¿no? Pero nos vamos a referir a ese pedacito que implica la entrega. Debes hacer una planeación, una investigación, primero antes de hacer el negocio, de si es pertinente llevarla desde Bogotá hasta Cartagena o si de pronto consigues un proveedor que te la entregue en Cartagena y tú cumplir con lo acordado. ¿Bien? Primero, entonces, el tiempo. Segundo, el costo. Y tercero, la calidad.
de la mercancía. Tiene que llegar en el mejor estado posible. Esa es la regla de oro de la logística. Justo a tiempo, costo mínimo y calidad total. Esas tres cosas las tienes que garantizar cuando estés pensando en hacer comercio exterior en el componente de la distribución física internacional. A ti te preguntan, bueno, ¿y usted cuánto me cobra por venderme una mercancía? Yo estoy en Valparaíso, Chile. Llaman a Andrés. Me dicen, Andrés, por favor, cotícele a este cliente unas unidades de nuestro producto puestas en Chile. 10,000. Cotícele. Ah, Andrés inmediatamente va a usar esta fórmula para poder cotizar. Voy a escribirla aquí. ¿Me están viendo, cierto? Sí, señor. Ok, entonces va a cotizar. Vamos a aumentar el tamaño de la letra a 24 y va a usar esta fórmula. El precio de la exportación. Siempre una X significa exportación y una M, esto podría servir también si yo quisiera cotizar una importación. ¿Sí? Es igual. Primero, al costo de la mercancía, ¿no? Lo que la mercancía costó. Si yo estoy exportando, lo que me costó fabricarla. Si yo soy el fabricante, lo que me costó elaborarla. Si yo no soy el fabricante, pero soy un comerciante que de todas maneras le compra a otro y quiere exportar, entonces lo que ese señor me cobró por venderme su mercancía. Esa es la primera variable, el costo de la mercancía. Más el porcentaje de utilidad. Yo sigo sin gafas. El porcentaje de utilidad. ¿Listo? Porque usted no va a vender, perdón, no va a comprar huevos para vender huevos. Así sea que la haya fabricado o sea que la esté comprando. Siempre tiene que tener un porcentaje de utilidad. Más el costo de la DFI. Es decir, el costo de la distribución física internacional de la mercancía, lo que estamos diciendo. Así cotizas el precio de una exportación o de una importación. En todo el mundo funciona así. Aquí lo bonito es que esto no aplica de una manera en Chile y de otra en Argentina y otra en Colombia. No, en todo el mundo se cotiza así. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La U que usted colocó ahí, ¿esa es como la abreviación de utilidad o así Sí, usted lo colocó? ¿O así se sí. conoce? Así se conoce. ¿Sí? Así se conoce, pues en Colombia. Digamos que en otro país podría tener otra abreviación, pero en todo el mundo, esta segunda variable es lo que usted se va a ganar en el negocio. ¿Sí? Por lo que, repito, señalé, porque usted no puede vender las mercancías al precio que las fabricó. No puede ser el costo de la mercancía más el costo de la distribución y entonces usted, ¿qué rentabilidad va a tener? Entonces, puede cambiar. No me atrevo a decir que es igual en todo el mundo. Puede cambiar la denominación, pero en todo caso, el criterio es la utilidad, lo que usted se va a ganar, que puede ser el 10%, que puede ser el
15 es más o menos el valor en el que oscila. Cuando el mercado está muy competido, puede ser más bajo. Por eso es que no está dentro del costo de la mercancía, porque jamás se calcula la utilidad dentro del costo. Y porque si la calculo ahí, después no puedo jugar con esa variable. Esa es la variable con la que normalmente uno negocia las operaciones. En algunos casos puede ser alta, en otros puede ser media. Dependiendo del cliente puede bajar, qué sé yo. ¿Listo? Costo de la distribución física internacional. Voy a ponerle rojito a esto para que nos quede claro que es lo que vale desplazar la mercancía desde la bodega del que vende hasta la bodega del que compra. Porque en estos dos criterios, costo de la mercancía y utilidad, usted solamente está calculando el precio de las mercancías. ¿En dónde? En la bodega del que está vendiendo, ¿sí? En mi bodega, en la puerta de mi bodega, el costo de la mercancía más lo que me voy a ganar. De ahí en adelante empiezan a agregárseles los costos de la movilización. Si usted le va a entregar en Cartagena y su fábrica está en Bogotá, los costos de la DFI son los costos de movilizar la mercancía entre su bodega y Cartagena. ¿Es claro? Si le va a entregar en su bodega, pues entonces no le puedes cobrar DFI. ¿Por qué? Porque le estás entregando en tu bodega. Si le vas a entregar en su bodega, es decir, allá en Valparaíso, en Chile, entonces serían los costos de mover la mercancía entre tu bodega y la bodega de él. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, cotizaciones internacionales, sea que esté exportando o sea que esté importando, siempre con esta formulita básica. Si es una importación, pues es exactamente lo mismo. El costo de lo que me vale la mercancía allá, ahí es al contrario porque es una importación. Más la utilidad que yo me voy a ganar si después esa mercancía la voy a vender, ¿cierto? Más lo que me costó traerla de allá hasta el país. Ahorita hacemos un ejercicio matemático para que ustedes vean que, insisto, es sencillo de apropiar. Volvamos a la presentación a ver si me deja. Aquí estaba, ahí. Para esto hay que tener en cuenta varias cosas para entender y para no sufrir en el asunto. Hay que entender varias cosas que son parte de la práctica comercial. Esto no está escrito en ningún lado, muchachos, pero son las cosas que uno va aprendiendo con la experiencia. Primero, el proceso de distribuir físicamente una mercancía entre la bodega del que vamos a aumentar un poquito el zoom de esto. Ahí. Ahí. ¿Listo? Entre la bodega del que vende, aquí la podemos ver. ¿Sí? Y la tienda del que compra, voy a desplazarme con mi barra. Acá la podemos ver. Miren esta flecha negra que está arribita. Me está mostrando toda la ruta de la distribución. Ese trayecto, ese movimiento hay que dividirlo en 3 trayectos. Es conveniente dividirlo en 3 trayectos. El primer trayecto se conoce como país de origen.
Ese es el primer trayecto para efectos de costear o de cotizar. Es la costumbre comercial en comercio exterior. Andrés, por favor, cotíceme esta operación. Tengo un cliente en Valparaíso y me está pidiendo 5,000 unidades de mi producto, sombrillas. Cotíceme. Andrés debe tener en cuenta que para hacer ese costeo debe dividir la ruta en 3 trayectos. País de origen, trayecto número 1, es decir, todos los costos y tiempos que implique mover la mercancía en el país del que está vendiendo. Luego se llama de origen. Si estamos hablando que la mercancía sale por Cartagena, entonces estamos hablando de todo lo que implique desde la bodega del que vende hasta Cartagena. Aquí la imagen me lo muestra. Transporte interno entre Bogotá y Cartagena, todos los trámites aduaneros, porque pues obviamente yo no voy a hacer esos trámites cuando ya la mercancía esté en Cartagena, debo hacerlos antes. El tema de bodegaje, mire, esta es la bodega. En Cartagena las mercancías siempre deben guardarse en un depósito antes de ser embarcadas, porque es también en el depósito donde se surte todo el proceso de eh, verificación por parte de la DIAN. Eso se hace en un depósito. Y todo el trámite de manipuleo para subirla al buque. Todo esto sucede ¿dónde? En el país del que está vendiendo. Entonces, para efectos de organización y no empantanarme con costos, yo establezco un primer trayecto. El segundo trayecto se conoce como el tránsito internacional o tránsito solamente, ¿sí? Pero yo le llamo internacional para que no se van a confundir con el tránsito de acá, que va entre el puerto o aeropuerto, ¿no? Acuérdense que la mercancía también puede viajar por aeropuerto. Del país del que vende y el puerto o aeropuerto o la entrada, si quieren, del país del que compra. Ese es el segundo trayecto. En mi matriz de costos, la vamos a ver ahora, yo tengo los 3 trayectos y los costos asociados con cada trayecto. Y el tercer trayecto, ya lo podrán imaginar, está entre el puerto o aeropuerto del país de destino, es decir, del que está comprando, y la bodega del que está comprando. Fácil, no tiene ninguna complejidad. No tiene ninguna complejidad. Repito, hoy en día cuando yo hago comercio exterior, un pedazo de toda la operación es la entrega de la mercancía. Lo más fácil que hay hoy es hacer el negocio. No tiene ninguna complejidad. Hacer el negocio. Véndame o cómpreme tantas cantidades a tal precio. Lo más complejo, por eso cada vez es más atractivo, es la distribución física internacional de la mercancía. ¿Listo? Por eso lo estamos incluyendo dentro de la fundamentación de este curso. Y ya saben cómo se cotiza. Costo de la mercancía vendida más porcentaje de utilidad más el costo de esta movilización.
si dentro de lo acordado está que yo como vendedor le entregue en el puerto de salida, es decir, en Cartagena, en el precio yo tengo que incluirle a usted el costo de la mercancía, el porcentaje que me voy a ganar, más todos los costos que me implique entregarle en Cartagena. ¿Listo? Hasta ahí podríamos decir que terminó nuestra clase de fundamentación. Ahora, usted a esta formulita siempre tiene que agregarle la palabra mágica, que es, lo voy a poner aquí en mayúscula, el Incoterms. O sea, si usted no le coloca después de ese precio el Incoterms o el término de comercio internacional en el que está cotizando, ahí fue Troya. Es decir, se acabó, se arruinó la operación. Porque lo que le permite a las partes entender los aspectos cruciales de la operación es el Incoterms. Y cuando estamos diciendo las partes, no estamos diciendo solamente el comprador y el vendedor. Estamos diciendo también el transportador, el depósito, la DIAN, muy importante, los bancos, es decir, todos los que participan directa o indirectamente en una operación de comercio exterior se rigen, dialogan con base en el Incoterms. Volviendo a la presentación, entonces, vamos a los Incoterms. Esta es una presentación de 51 diapositivas para una clase, ¿cierto?, de distribución física internacional. De pronto la miramos ahorita, miramos pedacitos, pero voy a los Incoterms. Aquí. Profe, más tarde nos puede regalar el link, por favor. Claro, lo que ustedes quieran, siempre lo tienen. Si se me está pasando a mí, usted me dice, profe, acuérdate de tal cosa. ¿Sí? Voy a minimizar un poquito. Entonces, esos Incoterms, que como su nombre lo dice, son términos del comercio internacional. ¿Ven? Son un lenguaje internacional. Es decir, todos los que participan en todas las partes del mundo en una operación de comercio exterior se comunican con estos términos, que tienen la finalidad de facilitar las operaciones. ¿Por qué? Porque en una operación de comercio internacional participan personas de distintos países, es decir, con distinto idioma, con distintas costumbres, lo que puede ser al lado para usted puede ser al frente para él, distintas monedas, distintas leyes, ¿sí? Entre otras cosas, culturas, hábitos. Luego entonces es muy fácil que se presenten discrepancias. Por eso facilita la operación, porque todos estamos hablando
el mismo lenguaje. Pero además delimita las obligaciones. Importante esto. Porque en la movilización de una mercancía, imagínense, entre Bogotá y Valparaíso, pueden presentarse puntos en los que no queda claro como quién es el responsable. Si usted me la va a llevar hasta mi bodega, pues queda claro. Si yo la voy a recoger en su bodega, pues queda claro. Lo que pasa es que en la práctica hay la costumbre de entregarse en unos puntos intermedios. Porque si usted me la va a entregar en su bodega, yo le estoy comprando a usted, yo soy el vendedor, Yamil Arango es el vendedor. Y yo obligo a mi comprador que la recoja en mi bodega, en Bogotá, pues se está quedando como muy fácil para mí, ¿no es cierto? Ahí yo no le estaría facilitando la operación a él. Y lo mismo, si él me pide que se la entregue allá en su bodega en Valparaíso, Chile, me la está poniendo muy pesada a mí como vendedor. Entonces él no me está facilitando. Entonces, como el propósito es facilitar, la entrega puede ser en cualquier punto de esta cadena. Es parte de la negociación. El riesgo de que la operación tenga algún problema se disminuye cuando usted utiliza los e-counters, porque son unas reglas o unos términos concertados entre las partes que ya están oficializados en el mundo de las operaciones. Cuando usted utiliza un e-counters, usted resuelve 4 problemas. Que normalmente se presentan en una operación comercial. 4. Es decir, casi siempre las operaciones en comercio exterior entre una empresa que está en Colombia y otra que está en cualquier otra parte, sufren por 4 cosas. Que lo que hace el e-counters es resolverlas anticipadamente. Primera, el punto de entrega de la mercancía. Claro, es que vas a llevar una mercancía, por ejemplo, a Dubái. Yo les estoy poniendo de ejemplo Chile, que está aquí, pero puede ser a Dubái, en la India, puede ser a Israel. Y el punto de entrega exacto, a veces por los problemas de lenguaje, de cultura, de geografía y demás, genera problemas. Entonces, con el e-counter queda claro cuál es el punto de entrega de la mercancía. Segunda cosa que resuelve el e-counter: los riesgos. Es decir, de quién es la responsabilidad si a la mercancía le llegara a pasar algo. En una movilización tan larga, la mercancía está permanentemente expuesta a deterioros, pérdidas. Luego entonces, el e-counters también deja claro quién debe asumir el riesgo en todo momento. Porque es muy fácil que algo le pase. Entonces, eso tiene que estar claro, resuelto. Y si está claro y está resuelto, usted facilita y evita problemas. Si la mercancía se hundió cuando usted la estaba subiendo del muelle al buque, tiene que quedar claro, iba en el aire, ¿no? Tiene que quedar claro, se reventó la eslinga. Tiene que quedar claro quién asume el riesgo. Eso no puede quedar sujeto a una interpretación entre 2 personas que hablan
idiomas que tienen normas distintas. Eso tiene que estar claro al momento de la negociación y el ICONTER lo deja claro. Tercero, ¿quién asume los costos? Es decir, ¿hasta dónde van los gastos del uno y dónde comienzan los gastos del otro en cualquier punto de esa cadena de distribución física internacional? El ICONTER lo deja claro, muchachos, chicas. Por eso es que les decía, importante que después de el cálculo de la operación, usted cite el ICONTER. Porque si no citas el ICONTER, ninguna de estas cosas queda clara. ¿A quién le corresponden los gastos? Si me están vendiendo en mi país, en el puerto, en Cartagena, queda muy claro que quien asume el gasto de transporte interno es el vendedor, porque le está vendiendo allá en Cartagena. Entonces, de Bogotá a Cartagena, el vendedor tiene que asumir. Solo con el ICONTER, queda claro. Y lo último es a quién le corresponden los documentos. También se presentan problemas, como nos dice la Cámara de Comercio, por el tema de los documentos. ¿Quién tenía que tramitar el certificado de origen de la mercancía, por ejemplo? Es una pregunta bonita. ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién tiene que hacer el pago de los impuestos? ¿El vendedor o el comprador? Entonces, para evitar las discrepancias asociadas con, repito, las distintas costumbres, los distintos idiomas, lo que es que en mi país se hace así, pero en el mío no. Entonces, para usted evitarse eso, el ICONTER le dice de entrada a quién le corresponde. Los trámites documentales. Entonces, punto de entrega de la mercancía. Responsabilidades por el estado de la mercancía. Gastos o costos asociados. Y documentos son las 4 cosas que más problemas generan en las operaciones de comercio exterior. Por eso se crearon los INCOTERs. Fue una creación de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Recuerdan que les hablé de esa entidad, la CCI? Que viendo todos los problemas que tenía que ayudar a resolver entre las empresas asociadas con el comercio exterior, dijo, no, vamos a crear unos términos, un lenguaje que la persona que trabaje en este mundo, que estudie, tiene que conocerlo. Si usted está trabajando, estudiando comercio exterior y le preguntan por el ICONTERS, ya voy a mostrárselos, FOB o EXWORK, usted tiene que saber de qué le están hablando. Es como si un taxista le dice a usted, nos encontramos no sé dónde, y le da el código que ellos utilizan. Si usted no entiende ese código, no podría ser taxista. Entonces, los ICONTERs se crearon en el 2000. Repito, la Cámara de Comercio harta de tener que estar resolviendo problemas por esas 4 cosas, dice, bueno, aquí la única solución para reducir, no es que los problemas hayan desaparecido, no, pero esto los redujo, es inventarnos unos términos de comercio internacional que han sido tan exitosos que hoy en día son casi que reglas. Es decir, usted no está obligado a usarlos, eso queda claro, pero sí está demostrado que no usarlo le crea problemas innecesarios. Esos ICONTERs aparecen en el 2000. Aquí están. Vamos a aumentar otra vez el zoom. Ahí. EXW, que significa en fábrica.
y que el punto de entrega es el lugar convenido. Entonces, de una vez, es que yo me estoy extendiendo porque, insisto, esto es de otra clase, de otro profundizar, pero voy a intentar ir un poco más rápido. Esos e-counters siempre están conformados por 3 letras y las 3 letras son en inglés, porque el inglés es el idioma universal de los negocios. Entonces, 3 letras en inglés y aquí está el significado. Voy a quedarme hasta ahí. EXW significa en fábrica, en español, ¿no? Porque en inglés significa ex-work. Ex-work, en fábrica. Aquí está la traducción en español. FCA, que significa franco transportista, es decir, cuando usted le entrega al comprador en el medio de transporte interno del país del que vende. Fíjate que tiene el sentido, ¿no? EXW en tu fábrica. Señor, ahí está. FCA, cuando usted le entrega, pero ya en el medio de transporte. ¿Cuál es la diferencia? Que en el medio de transporte, el que está vendiendo asume el costo de cargar el camión. Uno dirá, no, pero es que, no, qué importancia, mucha. Usted no está moviendo una caja, sino 20,000 cajas. No es lo mismo entregarte en la bodega que entregarte sobre el modo de transporte. Eso implica costos, implica tiempos e implica riesgos, porque la mercancía se podría toquear subiéndola de la bodega al carro, ¿sí? ¿Listo? Entonces son estos los e-counters. Hay quienes los clasifican por grupo. Grupo de las E, porque la primera letra es una E. El grupo de las F, por lo mismo de las C y de las D. 4 grupos. Estamos hablando del 2000, ¿no? Y había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los e-counters se van modificando o se revisan cada 10 años. En el 2020 se revisaron 2000, luego 2010 y 2020 fue la última revisión. Quedaron 11. Es decir, desaparecieron algunos. Por ejemplo, este DAF que estaba en el 2000 y ya no está en el 2020 desapareció. ¿Por qué desaparece un e-counters? O cualquier otra carta que se utilice en una, porque no se usa. Es decir, DAF, mira, entrega en frontera. Es decir, cuando las partes se ponen de acuerdo que el lugar de entrega es en el paso de frontera. Si estuviéramos hablando de Ecuador, entonces en el puerto de Rumichaca, por ejemplo. Es el puente que divide los dos países. Ese sería el lugar de entrega si negociaran utilizando el e-counter de AF. Pero, ¿es posible utilizar DAF aéreo? No, no hay fronteras. O marítimo tampoco. Y por cuestiones de seguridad, las fronteras son un punto de conflicto. Cada vez este e-counter fue siendo menos usado. Entonces, para el 2020, como casi no se usaba, lo eliminaron. Ya no existe, ya no se usa. Por eso es que cuando usted vaya a hacer la negociación, siempre tiene que utilizar tal e-counters y el año. Es decir, aquí vuelvo otra vez a mi fórmula e-counters
es bueno siempre decir el año. Porque una cosa puede ser el Iconters 2000 y otra cosa el 2020. Hay unos que no han desaparecido, pero han ido cambiando. Es decir, que el FOB, que es franco a bordo o free on board, ¿sí? Significa que la mercancía, el vendedor se la entrega al comprador cuando esté a bordo del medio de transporte. A bordo. No en el muelle. Si estamos hablando de Cartagena, estamos diciendo que la mercancía, el vendedor se la va a entregar al comprador cuando esté a bordo del buque. No en el muelle ni en el depósito, sino a bordo. Y entre el depósito y a bordo del buque pueden suceder muchas cosas. Puede pasar mucho tiempo. Por eso es la precisión del Iconters. ¿Es claro? Y aquí en adelante, yo esta presentación se las comparto. Me empieza a mostrar cómo va cambiando la responsabilidad, los documentos, el costo y los riesgos, que son las 4 cosas de entre las partes. Entonces, en fábrica, ex-work significa que yo le entrego aquí el riesgo, los documentos y los costos aquí, en mi bodega. Me muestra la imagen que lo verde es responsabilidad del comprador. ¿Ves? Es decir, de quien me está comprando a mí. Es decir, el cargue, el transporte interno, los trámites de aduana, el cargue ya en puerto, el transporte internacional, el descargue en el puerto de llegada, los trámites de aduana en el puerto de llegada o en el país de llegada, el transporte interno en el país de llegada, el descargue en la bodega. Todos estos costos, más riesgos, más tiempos, si yo le vendo ex-work, corren por cuenta del comprador. Esa es la magia del Iconters. Con solo decir en esta cotización, costo de la mercancía, porcentaje de utilidad, más costo de la EFI, y aquí escribo ex-work, ¿sí? Quito la palabra Iconters 2020, si quiero utilizar los actualizados, ¿sí? Ahí ya estoy diciendo que el precio de la exportación o de la importación significa o equivale al costo de la mercancía más el porcentaje de la utilidad que me va a ganar más el costo de entregarle en mi bodega en la versión de Iconters 2020. ¿Es claro, sí o no? Sí, señor. Sí, sí, señor. Luego de eso sigo con los Iconters. Ya vi Xwork. Ahora voy a ver FCA. ¿Sí? Ahí está. Free Carrier. Entonces, unos lo ponen bueno, sí, Free Carriers. Es decir, cuando le entrego al transportista, ¿no? Se debe especificar el punto de entrega. Bueno, el vendedor paga impuestos, claro, ¿sí? Y cargos asociados con la exportación. Entonces, ahí me muestran cuál es el riesgo, aquí en la bodega del vendedor, los documentos que debe asumir el vendedor y los costos solo hasta la bodega. Lo demás es responsabilidad del comprador.
y se va yendo. Free along shy, fast. Entonces ya no es al transportador en la bodega, sino al costado del buque. Fast, free along shy. Franco al costado del buque. Miren, aquí me muestra el punto. ¿Sí? Aquí justo cambia la responsabilidad entre el comprador y el vendedor. Es decir, que si yo le vendo fast, usted como comprador tiene que haber previamente contratado los servicios, por ejemplo, de la grúa, que va a subir la mercancía al buque. Si usted no tiene claro esto, Andrés o Julián o Ana María, Sofía, además, si usted no tiene claro que este Iconter significa que le van a entregar aquí, usted se fresquea y cuando llega la mercancía y se la dejan ahí, usted sale corriendo a buscar los servicios de una grúa para que suba y resulta que no hay grúas, porque ustedes se podrán imaginar el aforo que tiene una grúa pórtico, por ejemplo, esa que tiene doble brazo en un puerto, no va a encontrar, no va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que devolverse con su mercancía al depósito, aquí, porque el buque no lo va a esperar y le quedó mal al cliente, le sale más caro porque estos días de más aquí, más todo ese movimiento, se le puede dañar la mercancía con ese, o si es un perecedero, peor. Eso es lo que te implica desconocer, repito, la importancia y el uso de los Iconters en la cotización internacional. Free on board, libre a bordo. Mira la diferencia. Fast al costado. FOB dentro del buque. O sea, acá. Lo que les decía, si esto se lograra reventar y se cae al agua y yo vendí FOB, es decir, mi responsabilidad era sobre el buque, la responsabilidad queda claro para todas las partes que es del que está vendiendo. En chino, en ruso o en cualquier otro idioma. Solo el Iconters. Mañana terminamos. Yo tengo que excusarme con ustedes porque me van a hacer unos laboratorios. Me dieron una cita a las 9:50. Tengo el tiempo apenas para intentar llegar. Ya voy un poquito cogido, pero mañana continuamos. Como la idea no es ver cada Iconters, eso es probablemente de un curso de logística, pues yo les comparto la presentación, esta se la subo, ustedes la van a seguir viendo. A mí me pueden preguntar lo que quieran, si bien no es el tema en particular, pues yo este tema lo he dictado, tengo la información y se los puedo aclarar. Me encanta que puedan preguntar, ¿sí? Lo necesario, digamos, lo estamos abarcando, insisto, como un elemento fundamental dentro del comercio exterior, el conocimiento del Iconters o de los Incoters. Vamos a hacer de todas maneras el ejercicio de calcular cómo costear para que no se vayan pues tan desconocedores del tema, pero estoy seguro que esto lo pueden ver en detalle en algún otro curso ya de profundización. Esto es fundamentación. Van a ver material en este resto de tiempo sobre Iconters. Complementenlo viendo videos. Hay muchísima información. ¿Sí? Muchísima información. Ustedes entran en Iconter, YouTube y van a ver todo lo que encuentran para que profundicen un poquito mientras nos volvemos a encontrar mañana. ¿Listo? Sí, señor.
Bueno, pero profundicen, por favor, porque les había Profe, prometido qué preguntas pena. sobre el Conters, pero no se las hago ahorita por tiempo, pero mañana con seguridad abrimos nuestra sesión sobre esto. Dale, Julián. Es que tengo un problema con la plataforma y me aparece el curso pues del otro profesor, pero el suyo no. Ajá, Entonces no sé qué hacer. vamos a mirar. ¿Usted me puede enviar un WhatsApp por aquí, por el curso, y yo se lo envío al ingeniero para ver si él le resuelve, ¿sí? Ok, listo, gracias. Bueno, tengan buen día. Les agradezco mucho la oportunidad. Sofía, buen día. Muchas gracias por ir alimentando el Buenos días, parcelador. ¿Oyó? Le faltan ahí, creo que señor. 2 ditas. Pero va bien. Bueno, sí, señor. Profe, una pregunta. Sí, claro. Lo del trabajo que tenemos pendiente, ¿eso es para mañana o para el miércoles? Bueno, ustedes me dicen, mañana estaría bien los que lo tengan mañana, el miércoles, los que lo tengan el miércoles. Nosotros vamos a hacer una evaluación tipo parcial el miércoles. Vamos a dejar ese tema cerrado, lo iba a hacer mañana, pero lo hacemos el miércoles para poder concluir ese tema mañana. Así que les da tiempo. Los que ya lo tengan lo pueden enviar. ¿Listo? Buen día, Listo. pues. Saludos a todos. Muchas gracias de nuevo. Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Que esté muy bien.